buenas noches. Dios les bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos que nos están siguiendo a esta hora de la noche por Facebook Live con nuestro programa. Hoy vamos a tener un programa muy excepcional. Vamos a estar escudriñando la palabra de Dios con un tema fantástico. Ese tema es las dispensaciones. Amén, hermanos y hermanas. Saludamos a todos los hermanos y amigos que en este momento se están conectando. Bendito el nombre del Señor Jesús. En un día más de emisión de este programa que hemos tenido hoy, donde nos ha permitido llevarlo pues a ponerlo allá en su celular. Hermanos y hermanas, entonces empecemos. Sí, sin más preámbulo, entonces hermanos, vamos a hablar de las dispensaciones. Hablando de dispensación, ¿qué es dispensación, hermano? Háblenos. Bueno, hermanos y hermanas, dispensación es un libro bíblico. Dice que dispensación viene del griego, de la palabra oikonomia. Se significa una administración de una casa o de una economía. Es un trato con los hombres ordenado por Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. O sea que en otras palabras estamos hablando de que Dios siempre está interesado en que el hombre conozca sus caminos. Amén, hermanos y hermanas. Siempre Dios ha estado interesado en ello. De hecho, por allá el escritor del libro de los Proverbios dijo que hay caminos que al hombre le parecen bien, le parecen rectos. Es camino de muerte. Camino de muerte. Así que si usted va en uno de esos caminos, entonces vuélvase de allá. Amén. Sí, hermano, eso es lo que significa esto de la dispensación, la administración de Dios a través de los tiempos en cuanto a sus caminos para con el hombre. Así es. Pero la palabra dispensación, hermano, aparece en la Biblia. Sí, hermanos, hermanos, la palabra dispensación, oiga, para sorpresa mía y de muchos, esa palabra dispensación sí aparece en la Biblia. Aparece un total de 2 veces. Aparece por allá en Efesios capítulo 1, verso 10. Si usted tiene su Biblia, ábrala, porque esto hay que corroborarlo. Amén, hermano, hermano. Hay que verificarlo directamente con la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Esa palabra también aparece en Efesios 3:9. En Efesios 1:10, de la mitad del texto hacia adelante, dice que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, o sea, en la administración del cumplimiento de los tiempos. En Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, o sea, la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces me imagino que son varias dispensaciones. Hermano, cuéntenos, ¿cuántas dispensaciones hay? Sí, son varias dispensaciones. En total la Biblia habla de 7 dispensaciones. Iniciemos con la primera, hermano. Amén, empecemos con la primera. La edémica, más conocida como la inocencia. La inocencia inicia ya en Edén, donde fue puesto el hombre. En dicho estado de inocencia se da un mandato, porque en todas las dispensaciones ha habido un mandato. Siempre ha habido un mandato y una bendición por seguir ese mandato. Amén. En esa dispensación se da un mandato con demanda de una obediencia, bajo pena en caso de desobediencia. El mandato se lee así en Génesis capítulo 3, verso 3. Dice la palabra de Dios: pero del árbol que está en medio del huerto, o sea, de su fruto, dijo Dios, de él no comeréis, para que no muráis. Esta es la demanda de Dios. El primer mandato. El primer mandato en esa dispensación: no comeréis. del fruto de ese árbol no comeréis. Amén. Ahí lo encontramos. Claro. El texto sagrado nos aclara cómo terminó ese periodo o economía. Váyase a Génesis capítulo 3, verso 6. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y tomó de su fruto. ¿Quién tomó? Eva. Eso dice pues la Biblia. Y tomó Eva de su fruto, y dice la Biblia, y comió. Pero no solamente comió ella, dice, y vio también a su marido. Y la Biblia no enseña o no dice que él se haya opuesto, que haya ofrecido resistencia. La Biblia dice, el cual comió así como ella. O sea que hubo una desobediencia a ese mandato inicial que le envió de parte de Dios. De parte de Dios. Y esa desobediencia trajo entonces una consecuencia. Correcto. Un juicio. Un juicio, sí. O sea que inicia cada tiempo de la dispensación con inicia con una bendición
y tiene un final como el del juicio. Sí, hermano. Termina así, al menos en este caso de la dispensación de la inocencia, ella empieza con un mandato, una bendición, y termina con un juicio. Al quebrantar aquellos que recibieron el mandato, quebrantar ese mandato, entonces interviene en un juicio. Y el juicio, bueno, ya lo sabemos, fueron expulsados del huerto del Edén, fueron sacados fuera, fueron sacados de allá, fueron puestos ángeles que guardaban el camino de regreso a ese árbol de la vida, bendito el nombre del Señor Jesucristo, para que no entraran más allí. Salieron de allá y les tocó trabajar la tierra, ganar el sustento con el sudor de su frente. A la mujer se lamentaron los dolores de sus preñeces. Bueno, las consecuencias fueron lamentables. En otras palabras, empezó otro tiempo dispensacional. Sí, señor, otra era dispensación. Finalizamos con la expulsión del huerto del Edén y arrancamos con otro que es más conocido como la conciencia. La conciencia, sí, amén, hermano, gloria a Dios. En este periodo dispensacional, con un espacio ya largo, con un espacio aproximado de 1600 años. Largo, desde que sale Adán y Eva de allá del huerto hasta el diluvio, más o menos aproximadamente, dice la ciencia, dice el estudio bíblico, que la cronología bíblica, que pasaron un promedio de 1600 años. Tiempo larguísimo. Bastante largo, bastante. Vamos con la segunda dispensación, estamos en la conciencia. Estamos hablando de la conciencia. Habíamos dicho que se tomó un tiempo más o menos de 1600 años, amén. Bueno, hermano, en este tiempo dispensacional de la conciencia, empieza cuando el hombre sale allá del huerto de Edén. Cuando es dueño de su conciencia y cuando se da cuenta de que perdió esa bendición de estar ahí, de tener a Dios cerca, de que Dios lo visitara. Cuando sale y tiene que, la verdad, luchar por que Dios lo escuche. Cuando era antes Dios el que venía, el que lo acompañaba, el que lo asistía. Entonces es difícil este tiempo dispensacional, bendito el nombre del Señor Jesús. Empezó aproximadamente en el año 4000 antes de Cristo. Génesis capítulo 6 verso 5 nos aclara y dice que en medio de ese tiempo de conciencia las cosas empezaron mal, más mal, a ponerse más mal. Dice, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Entonces en este periodo se hace una invitación. En el primer periodo, que fue la inocencia, se hace una demanda a una obediencia, un mandato. Pero aquí en la conciencia se hace una invitación. Se hace una invitación. Entonces, cuéntenos, hermano, ¿qué invitación se hace? La invitación en este periodo es: solo suban al arca. Bueno, así lo podríamos abreviar. ¿Se puede abreviar? Suban al arca. Amén, amén. Esa invitación la dio Dios, bendito el nombre del Señor Jesucristo, para cuando Dios mismo, porque esa arca, sabemos quién la edificó, ¿cierto que sí? La construyó. Amén. Ese Noé recibe ese mandato y empieza a construir esa arca en medio de, digámoslo así, de un monte, bendito el nombre del Señor Jesús, sí, Señor. Donde nadie le creía. Ay, bendito el nombre del Señor Jesús. Sobre todo que en aquel tiempo no llovía. No, eso dice la Biblia, pues se aclara que no llovía. Y cuando el arca estuvo construida, la Biblia aclara en Génesis 7:16 que la puerta de esa arca fue Dios el que la cerró. O sea que Dios es el que abre y Él es el que cierra. Amén. En las dispensaciones es así porque la administración es de Él. Él es el que administra. Él es el que administra sus tiempos dispensacionales. Entonces en esta dispensación de la conciencia, Él es el que toma la firme determinación de terminar ese tiempo dispensacional después de 1600 años de estar el hombre sobre la faz de la tierra, de tener una conciencia de que hay un Dios que corrige y castiga el pecado, y a pesar de que Dios les otorga gracia y misericordia y les ofrece un medio de salvación, porque, hermanos, Dios siempre ha ofrecido un medio de salvación. Siempre, todo el tiempo. En aquel entonces los seres humanos ya tenían conocimiento de qué era lo bueno y qué era lo malo. Por eso se llama el periodo de la conciencia. Amén, amén. Y para cuando el arca o la puerta del arca fue cerrada, usted que nos escucha, le hago una pregunta: ¿cuántas personas estaban dentro del arca? Habrían hombres, habrían mujeres. Hermano, da tristeza. 8 en total. 8.
Y dice que la población humana se había aumentado. Claro que sí, mi hermano, Había muchos seres humanos. Amén. Y solo 8 estaban dentro de ella. La inocencia termina con rebelión y desobediencia. La conciencia con un rechazo. Oiga, un rechazo total, rotundo a lo que Dios hace. Una invitación. Es que es sencillo, hermano. Aquí hay un arca, súbase. Súbase, No más. que este es el camino indicado Amén. para su salvación. Amén, amén. Pero ese rechazo a esa invitación trajo, hermano, algo lamentable para esa generación o para ese tiempo dispensacional de la conciencia. Ese resultado aparece en Génesis capítulo 7, verso 22, y dice la palabra de Dios que todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Qué tristeza. Oh Dios. Qué tristeza, porque me imagino que Dios antes de un juicio les avisa. Ahí le da una esperanza. Amén, hermanos. Amén. Resumiéndole, les da una esperanza. Amén. Gloria En ese a tiempo Dios. fue el arca. El arca. Y de ahí podríamos pasar a la siguiente dispensación. Sí, hasta el momento vamos con inocencia, conciencia, seguiríamos con gobierno humano, pero hermano, me parece bien que la mencionemos para que los hermanos sepan qué vamos a tratar. Sigue la secuencia. Van siguiendo la secuencia. Empezamos con inocencia, seguimos con... Conciencia. Vamos con Seguimos con gobierno humano. Después del gobierno humano, entonces vendrá lo que es la patriarcal o promesa, que muchos la conocen allá con Abraham en Génesis capítulo 2. Después de esa sigue la ley. La ley, sí, La señor. ley, que sería la quinta. Amén. Después de la ley seguiría la gracia, La gracia. que fue establecida ya en Jerusalén en el libro de Hechos capítulo 2, que la iglesia se Amén. muestra en el año 34 de la era cristiana, Hechos de los después del Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Ahí se injerta la gracia y empieza ese periodo dispensacional para el hombre en el cual todavía estamos. Hay que aclarar, hermano, la Amén. gracia es una de las dispensaciones con más tiempo de duración. Más que la conciencia. Sí, señor, más que la Ahí es conciencia. importante, hermano Rolando, y le voy a preguntar, y yo sé que usted se puede preguntar, no nos vamos a salir del tema, pero podríamos saber en qué tiempo nació Jesús y en qué tiempo estamos viviendo actualmente. Pues Gracias a este estudio. Gracias a este estudio. Es lo importante de este estudio. Me parece que es importantísimo el tiempo o el estudio de las dispensaciones porque nos ubica. Amén. Porque como habíamos dicho al principio, son 7 dispensaciones. La hermana Sandra corrobora, son 7 dispensaciones. Y estaríamos actualmente viviendo la número 6. Inocencia, conciencia, gobierno humano, patriarcal y promesa, ley y gracia, O sea, que sería la sexta. Estamos en la gracia. Estaríamos en la gracia, la sexta, faltándonos una para hacer la séptima dispensación, que es el número perfecto de Dios, en el cual Dios, bueno, hará su maravillosa voluntad sobre todo lo creado. O sea que estaríamos a portas, a punto de entrar en la séptima dispensación. Estamos, Importantísimo. como quien dice, en el atardecer de la gracia. Y vamos en la tercera. Entonces sería el gobierno humano. El gobierno humano. Gobierno humano. Hermano, este periodo dispensacional inicia justo después del diluvio, porque las dispensaciones son como un dominó. Termina una, empieza otra. Esta dispensación, decía algo, hermano. ¿Cómo se llamaría esta generación? Los Sí, después del diluvio. después del diluvio. Sí, señor. Los postdiluvianos. Postdiluvianos. Este periodo dispensacional inicia justo después del diluvio. Es un pacto de Dios, oiga, de Dios con Noé y sus hijos y todo ser viviente. Génesis 9, verso 16. Esto es más o menos cronológicamente en el año 2500 antes de Cristo, con toda carne que hay sobre la tierra. En este periodo es hecha por parte de Dios una demanda, así como en la conciencia y así como en la inocencia. Hay una demanda de parte de Dios. Nuevamente, la demanda de parte de Dios en estas dispensaciones aparece en Génesis 9:5, dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano de varón y su hermano, demandaré la vida del hombre. Esa es la demanda para esta dispensación. Y bueno, el juicio para esta
inicia primero con los postdiluvianos. Sí, señor. Y su finalización, ¿cuál sería, hermano? Hermano, aparte de esa demanda que hace Dios, es puesto en el hombre un conocimiento del justo juicio de Dios sobre la maldad. Porque bueno, Noé, que salió de ese diluvio con sus hijos y las esposas de sus hijos, ese hombre aclaró que Dios fue el que castigó la maldad, bendito el nombre del Señor Jesucristo, la maldad de dicha generación. Y allá en Romanos capítulo 2, verso 15, la Biblia dice que dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esta dispensación tiene una duración aproximada de 360 años, una de las más corticas. En este tiempo dispensacional del gobierno humano nace un chico al que se le pone por nombre Abraham. Abraham. Entonces ahí comienza en el capítulo 12 de Génesis, llamamiento de Abraham. Sí, señor, pero antes de que eso sucediera, nace en este tiempo Abraham, y en este tiempo, ya llegando a la finalización de este periodo dispensacional, se da lo de Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Sí, señor, ¿cómo pasar de largo ese suceso que nos cambió la vida a toda la humanidad? A la raza humana Toda la humanidad le cambió. ¿Y ya va? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué fue lo que sucedió? Bueno, según enseña la Biblia, hubo una confusión de ¿qué, hermana Sandra? De lenguas. Amén. La confundió porque tenía la tierra entera, los hombres de la tierra, una sola lengua. Y se fijaron un propósito. Vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre, dice. Entonces Dios descendió y confunde sus lenguas, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y esta era dispensacional termina como las otras, hermano, en un juicio. Con un juicio. Un juicio. Igual, un juicio. Allí se puede decir teológicamente que nacieron los idiomas. Sí, señor. Sí, señor. Nacieron los idiomas. Y así como allá en la Torre de Babel, los idiomas sirvieron para confundir a la gente y les tocó esparcirse por el mundo entero. Entonces allá en Hechos capítulo 2 es a través de las mismas lenguas, diferentes y diversas lenguas, donde Dios da un mensaje no para que la gente se expanda, sino para que al contrario nos acerquemos. Oiga, Dios es muy sabio, gloria a Dios. Realmente, o sea, Dios a través de su Espíritu Santo habló en varios idiomas. Sí, señor. Había más de 12 naciones. Amén, amén. Utilizó los idiomas que los confundió, lo utilizó para disolver la confusión. Porque dice Mateo que eran errantes como ovejas que no tenían pastor, y Jesús tuvo compasión de esas gentes. Así es, querido hermano. Entonces, a partir de la finalización, que confunde las lenguas allí, señor, se esparcen por todo el mundo, sí, cada quien con el que se entendía, sí, señor, se paró de hacer la torre, sí, señor, de Babel. Ahí la llamada Torre de Babel. La llamada Torre de Babel. Ahí terminó con un juicio, sí, la confusión de lenguas, cada quien escogió y formó su propia nación. En otras palabras, el gobierno humano fracasó. Fracasó todo intento. Y terminó en confusión, como termina todo intento de gobierno humano, en confusión. Todo intento de gobierno humano. Siempre que van a iniciar algo en contra de lo que es amén, santo, algo de lo que es en contra de Dios, les va muy mal. Amén, gloria a Dios. Entonces podríamos pasar entonces a la siguiente. Pero bueno, ya eso será tema para otro día. Sí, denos sus comentarios. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el tema? ¿Si les parece? ¿Qué les parece el tema? El predicador presentó su tema, las dispensaciones. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.